Bienvenido a este video. Estaremos viendo la herramienta de texto en Adobe Illustrator. En la parte izquierda tendríamos acá la herramienta de texto. Voy a hacer clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y vamos a ver todos estos. Entonces ahora voy a sacarlo y lo voy a dejar ahí flotante. Muy bien, lo que podemos hacer sería generar un texto regular. Cuando hago un clic, vemos que directamente me pone un párrafo en una sola línea. En la parte de propiedades, acá puedo cambiar muchos de los aspectos acá del mismo. Si yo quiero de manera independiente, lo saco con estos tres puntos y sería todo completo. O vengo a la parte de ventana y busco lo que sería acá carácter en el área de texto. Vamos a buscar aquí y dentro de lo que sería texto vamos a exactamente necesitar carácter y párrafo. Muy bien, acá tendríamos calco. Vamos a buscar mucho más abajo exclusivamente herramientas de texto. Acá me indica de texto, nos está visualizando muy bien y ahí tendríamos carácter y párrafo. Voy a activar el de carácter. Simultáneamente tendríamos de párrafo y OpenType. Este lo voy a quitar para que no se confundan. Y acá en lugar de propiedades, todo esto lo voy a suspender encima para que se vea mucho más completo todo esto. Muy bien. Entonces, y de hecho lo podríamos también sacar así para que se vea mucho mejor todo lo que contamos con párrafo y carácter. Así que este que ahora hemos generado podemos cambiar tamaño ahí hasta lo que nosotros queramos. Y podemos poner nuestro propio texto. Voy a poner aquí. Muy bien, este es un texto de una línea o punto. Entonces, horizontalmente estaría. Si con la misma herramienta, en lugar de hacerlo horizontal, hago un clic y arrastro, pues ahora ya estaría en forma de párrafo, en caja. Y de hecho lo vamos a dejar con ese texto de relleno. Lo que voy a hacer es recorrer un poco así para que se vea mucho mejor esto. Muy bien, entonces lo que tendríamos acá es este otro que es de punto. Si yo quiero convertirlo en lo que sería uno de caja, acá, de hecho esto lo voy a recorrer aquí y este otro aquí con la herramienta de selección. Entonces me indica este que sería de punto, lo llamamos. Si yo quiero un texto de área como el de arriba, o sea, como párrafo, este de área y este de punto, lo puedo convertir. Entonces, haciendo doble clic en esta pequeña opción de aquí, ahora ya es de área, ya no es de punto. Y viceversa, este es de área, haciendo doble clic aquí, ahora se ha convertido de punto. Es como si en cada uno de estas líneas lo he apretado Enter para continuar la siguiente, luego aquí Enter y aquí, y así sucesivamente. Sin embargo, aquí no, porque si continúo escribiendo automáticamente sin apretar Enter se va a ir abajo. Aquí es la manera. Muy bien. Y voy a hacer la caja más grande para que veamos mucho mejor. Entonces, estando acá adentro, ya puedo continuar escribiendo. Muy bien. Así que es de esa forma. Por lo tanto, con esta herramienta, hemos dicho, hacemos un solo clic, se ha creado un texto de punto. Si con la misma herramienta hago un clic y arrastro, se ha creado un texto de caja, o lo que lo llamaríamos acá. Si quiero hacerlo, es un texto de área. Este es un texto de área y el de arriba un texto de punto. Muy bien. Con esto podríamos generarlo así. Existen dos paneles fundamentales, el de carácter y el de párrafo. Carácter es como cualquier otro programa que hemos utilizado, sea Word, Excel, PowerPoint, Photoshop o cualquiera, funciona de manera similar. Lo que hacemos aquí simplemente es buscar el tipo de letra que queramos,
su variante, ya sea negrilla, cursiva, subrayado, bold, super bold y todo eso. Y aquí el tamaño puedo cambiar acá aumentando, reduciendo, y aquí el espaciado entre línea y línea. Acá si nosotros aumentamos este valor, pues cuando yo me posiciono entre un carácter y otro carácter, yo podría ir aumentando sus valores. O simultáneamente, voy a hacer control Z, de todos a la vez aquí. Entonces, como vemos, ya no uno por uno, sino todos a la vez, estamos aumentando su espacio entre carácter y carácter. Si quiero más elementos para configurarlo, pues tendríamos aquí en párrafo, está alineado a la izquierda, podemos alinear al centro, a la derecha, el justificado con la última línea. Voy a generar una última línea aquí. Vamos a ver, ahí. Este justificado con la última línea a la izquierda, al centro o a la derecha. O forzar justificado, pero se ve acá un espacio muy incómodo. Generalmente el justificado que conocemos es el primero con su alineación a la izquierda de la última línea. También podemos convertirlo esto con viñetas, como una lista o con numeración. Acá estaría la numeración. También podemos darlos una especie de sangría a la izquierda, acá, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, porque si voy aumentando, vemos cómo me está dando esta sangría, y viceversa acá, en este caso en sentido contrario, de derecha a izquierda. O la primera línea pondría así, como antes se solía hacer, la primera línea con una tabulación mucho más alta. O en caso si tendríamos varios párrafos, con esto entre párrafo y párrafo, antes y después del párrafo, daríamos espacio. Entonces así funciona esto de carácter y de párrafo. Así que este es el texto que generamos con ello. Otra de las cosas sería que yo puedo hacer un texto de área. Significa que yo dibujando cualquier área con cualquiera de las herramientas que disponemos, dentro del mismo puedo poner un texto. Por ejemplo, puede ser perfectamente entre ellas como una estrella o un polígono. Entonces hago clic así, voy a hacer control Z, desde aquí voy a hacerlo de esa manera. Entonces ahí voy a ver si reduciendo esto funciona cuando ahora voy a utilizar esta herramienta. Hago clic ahí y ahora hago clic sobre este elemento. Entonces aquí sobre el trazado en sí, porque tenía un relleno, he tenido que hacer un clic con esta herramienta sobre el trazado, y vemos cómo ahora se ha adaptado perfectamente al polígono. En la alineación, acá lo puedo decir que estaría bien. El espaciado lo voy a poner 0. Acá también 0. El primero 0. Y estos también. Y aquí el interlineado lo voy a decir que sea automático. Y acá también el texto está bastante bien. Esto también lo voy a decir que sea 0. Y aquí está. Si quiero más texto de relleno, generalmente en el menú estaría acá para poner lo que es un texto de relleno. Acá tendríamos lo que sería el lorem ipsum, esto de rellenar con texto falso, y vemos cómo lo ha rellenado. Y puedo hacerlo así. No olvidemos que una vez que está, ya puedo decir el interlineado, o acá el que habíamos dicho entre párrafo y párrafo, acá. Entonces eso lo puedo dejar en 40, se ve bastante bien. Y esto lo puedo reducir de 36 a 24, lo voy a reducir solo hasta ahí. Un poco menos, ahí. Muy bien, como observamos, acá tendríamos nuestro texto. Con esta herramienta se ha acoplado perfectamente acá. Al igual que existe lo que sería similar a Adobe InDesign de la misma empresa,
nosotros cuando manejamos así la caja tendríamos esta pequeña opción que significa que hay más texto por debajo que está escondido. Entonces, ¿qué va a pasar con el texto escondido? Porque esto, hagamos cuenta que yo ya no quiero, ahí lo voy a dejar y me parece muy bien y no lo voy a mover. Pero, ¿qué voy a hacer con el texto que está de más? Necesito ponerlo en algún lugar. Podemos hacerlo de dos maneras. Voy a hacer clic aquí en este pequeño símbolo ahí, casi magenta, hago un clic ahí y ahora en el puntero en el puntero del mouse estaría un símbolo de texto. Si solamente hago un clic, inmediatamente el mismo tamaño que el anterior se ha replicado con el texto que continuaba. Y en la parte de abajo vemos que ya no está ese símbolo porque ya termina aquí el texto, ya no tenemos más texto por debajo. Voy a hacer control Z. Si hago la misma acción haciendo clic en esta pequeña opción, nuevamente en el puntero del mouse tengo un símbolo de texto, hago un clic y arrastro. Ahora el texto restante me lo ha puesto en otro lugar, pero ya no con este símbolo, con este relleno o esta forma en la cual hemos puesto nosotros el texto, porque solamente he arrastrado y se ha puesto en caja. Para hacerlo con la misma forma, hemos dicho, solo no tenemos que arrastrar, solo tenemos que hacer un clic nada más y ha retomado la forma anterior. Entonces, esas dos maneras podríamos aprovecharlo. Muy bien, voy a continuar aquí. Voy a eliminar todo esto. Existe también una tercera herramienta de texto, el cual sería texto en trazo. Cualquiera que vayamos a generar el trazo, por ejemplo, con pincel, puedo hacerlo así. Y ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar esta herramienta de trazo. Me posiciono en el trazo y hago un clic. Inmediatamente me ha colocado aquí el texto. Yo haciendo doble clic ingreso al texto y puedo transcribir mi propio texto. Lo interesante de esto, acá cuando hago clic, es que puedo modificar con la herramienta de selección directa o con las diferentes herramientas que disponemos. Puedo manipular las anclas y simultáneamente se van a ir adaptando el texto. Entonces puedo manipularlo así, así, y vemos cómo el texto se está adaptando. Y no solamente eso, entonces al principio acá tendremos un elemento el cual nos va a posibilitar aquí y al final también establecer dónde comienza dónde sería el inicio del texto. Entonces voy a hacer con esta pequeña opción ahí, si me lo está permitiendo, en esta parte de acá lo puedo hacer más grande ahí. Muy bien. Y ahora puedo así recorrerlo, moverlo de esa forma, como estamos viendo, se va a ir adaptando de esa manera. Y puedo también, como siempre lo hacemos, girar y todo ello. Entonces son totalmente personalizables. El otro grupo de texto, estos tres de aquí, es lo mismo que estos tres de aquí. 1, 2, 3. Esto, 1, 2, 3. Este era horizontal, este es vertical. Esto es horizontal, esto es vertical y similarmente acá. Esto es horizontal y esto es vertical. Vemos que con esta herramienta, la cuarta, si hago un clic, vemos cómo escribe de arriba a abajo. Entonces si escribo así, bienvenido, vemos que sería desde arriba hasta abajo. Entonces no es horizontal, sino vertical. Y lo mismo pasaría con este otro. Entonces, si yo genero cualquier figura, por ejemplo, esta elipse ahí, y con esta herramienta de aquí, hago clic y luego en el trazo hago un clic, vemos cómo de arriba hacia abajo escribe. Y digo, bienvenido a este tutorial sobre cómo utilizar lo que son los textos y así sucesivamente. Entonces lo mismo que el anterior, solo que en lugar de horizontal, vertical.
También con los trazos pasa lo mismo. Entonces, si yo genero un trazo así, con esta herramienta, en lugar de adaptarse al trazo de esa forma, de manera horizontal, lo va a hacer vertical. Hago clic sobre el trazo y vemos acá. Voy a escribir bienvenido a todos. Hago clic afuera, vemos que tendríamos acá. Entonces lo puedo hacer mucho más grande ahí para que se note mucho mejor. Bienvenido a todos. Y así. Entonces, de esa manera trabaja. Este último sería para poder retocar el texto. Si voy a utilizar esto y lo voy a escribir así. Bienvenido. Y simplemente voy a poner a un 72, quizás mucho más. Ahí. Y para que se note mucho mejor, vamos a poner negrilla o utilizar una fuente que me posibilite el mismo. Entonces lo voy a utilizar bold. Ahora voy a utilizar esta herramienta. Hago clic en la herramienta en cuestión, vengo a cualquiera de los caracteres de acá, hago un clic y ahora puedo hacerlo más grande, solo ese carácter, y luego así retocarlo, redimensionar un poquito, moverlo. Entonces, como observamos, solo ese carácter sin que afecte los demás. Es de esa manera en la cual nosotros podemos utilizar cualquiera de estas herramientas de texto.